Esta es una producción original de PINE, la plataforma de introducción a nuevas economías, con el apoyo del Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo, ADRC, y el respaldo internacional de la Plataforma de Innovación Económica. Este episodio fue producido en colaboración con la Universidad Nacional de Córdoba. Esperamos que para vos sea tan inspirador como lo fue para nosotros. Te damos la bienvenida a Futuros Posibles. ¿Cómo podemos imaginar y crear futuros deseables? ¿Qué conversaciones necesitamos tener para crearlos? Este video podcast fue creado durante el gran encuentro presencial Futuros Posibles, en el que los intercambios fueron tan valiosos que quisimos grabarlos y compartirlos. Te invitamos a viajar por las salas de la histórica Universidad Nacional de Córdoba, escuchando a referentes internacionales y sus disruptivas e inspiradoras miradas sobre las nuevas economías y el futuro de las ciudades, las empresas, el dinero, la educación y más. Esperamos que para vos sea tan inspirador como lo fue para nosotros. En este episodio te invitamos a entrar en la sala de reflexión del futuro de la energía. En ella estarán conversando Gabriela Cabaña, cofundadora de CASA, el Centro de Análisis Socioambiental; Sergio Mansur, secretario de Planificación Energética en el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia de Córdoba; y Agustín Sigal, investigador del CONICET en estos temas. El futuro de la energía en Futuros Posibles. Soy Gabriela Cabaña, soy chilena, de Santiago. Soy socióloga y antropóloga, y de lo que vengo a contar acá viene de la perspectiva de mi estudio de muchas cosas, entre las cuales se incluye la energía, y en particular me enfoco en conflictos socioambientales relacionados a la infraestructura energética, en particular de energías renovables no convencionales. Ahora soy parte de una fundación en Chile que se llama Fundación Tantí, y en esa fundación he hecho investigación de este tema y sobre temas de política de hidrógeno verde en el norte de Chile, en Antofagasta. Eso. Sergio Mansur, secretario de Planificación Energética del Gobierno de la provincia de Córdoba, docente, investigador y también profesional independiente. Yo soy Agustín Sigal, docente de la Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación de acá de la Universidad Nacional de Córdoba, investigador de CONICET y asesor en el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia. Estamos en la sala Futuro de la Energía, entonces, como funcionario, contanos qué ha hecho Córdoba y qué proyecta Córdoba para el futuro de la energía a nivel provincial. Perfecto, vamos a ver si podemos abarcar las dos patas. Primero estaría bueno hacer un pequeñísimo contexto. Córdoba encuentra en la actualidad una enorme complejidad. En esa enorme complejidad entendemos que el futuro va a tener desafíos centrales o cruciales respecto a la seguridad alimentaria, la seguridad hídrica y la seguridad energética. Por lo tanto, gran parte de las políticas públicas de cara al futuro se orientan para ir construyendo precisamente esa seguridad. Por lo tanto, adherimos plenamente a los objetivos de desarrollo sostenible, a los acuerdos internacionales que tienen que ver en sentido amplio con la sostenibilidad. Y ese es el marco conceptual más amplio, más global. Yendo más al territorio, nosotros tenemos un Consejo Asesor de Políticas Energéticas compuesto por casi 70 organizaciones, porque en realidad también allí se fusionó el Consejo Asesor para las Bioenergías y la Bioeconomía. Este consejo fue formulando a lo largo del tiempo una serie de documentos que son como los documentos como los que trazan las grandes directrices sobre las que trabajamos. Uno de los documentos más importantes fue la transición energética hacia el 2050. Dentro de ese documento se fijan áreas prioritarias de trabajo. Esas 3 áreas prioritarias son el desarrollo fuerte de las bioenergías, las generaciones distribuidas, no concentradas en el territorio, y finalmente, quizá el punto más importante, que es la eficiencia energética, es decir, buscando que las energías más limpias
y más económicas sean aquellas que no consumimos, es decir, aquellas que logramos desanclar de los sistemas productivos, de los consumos residenciales. Por lo tanto, ese es como el enorme andamiaje de consensos que tenemos. Y sobre ese andamiaje de consensos, Córdoba plantea que las energías renovables, la eficiencia energética, la economía circular y la bioeconomía son los pilares fundamentales para sostener la competitividad industrial frente a los nuevos escenarios. Hoy las industrias deben responsabilizarse de las huellas ambientales, de las huellas hídricas, de las huellas de carbono. Por lo tanto, las matrices energéticas y los modos en que operamos de manera eficiente con los recursos impactan de manera directa sobre la competitividad. Una fuerte acción climática. Estas 4 áreas de trabajo provocan naturalmente una fuerte acción climática, por lo tanto una descarbonización de la economía. Y también entendemos que la bioeconomía y la economía circular desarrollan territorios y por lo tanto hay una fuerte generación de empleo más orientado a la ruralidad que a la urbanización. Todos esos elementos entonces se combinan en una política energética que ya dio sus frutos. Somos líderes en generación distribuida en el país, teniendo más del 40% de todo el país de la generación distribuida en cuanto a generación y cantidad de usuarios. Una fuerte política de migración hacia biocombustibles para bajar y descarbonizar la matriz de transporte del sistema público. Es decir, tenemos una migración de flota hacia biocombustibles, por mencionar 2 ejemplos, y una dedicación importante para tokenizar la comercialización de la energía para que los ciudadanos que no tengan capacidad ni deseos de involucrarse con sistemas de generación renovable puedan de manera digital adquirir potencia de generación y a partir de esa potencia de generación poder tener una billetera virtual para hacer transacciones para el pago de sus servicios. Agustín, contanos qué rol cumple la tecnología, ¿sí? Y qué soluciones tenemos hoy para el futuro de la energía hacia 2050. Bien, amplia la pregunta. Voy a tratar de tomar algunas palabras que precedió Sergio en relación a que Córdoba, por ejemplo, es un caso testigo de tecnologías y procesos y soluciones ligadas al territorio en relación a lo que es generación distribuida, que habló Sergio, generación comunitaria. Somos pioneros en el país en eso, en términos de biocombustibles, y algo que también se mencionó es la economía circular, ¿no? Entonces, bioenergías, economía circular, generación distribuida, comunitaria, ya sea solar, fotovoltaica, eólica, de baja potencia, son ejemplos de tecnologías de baja escala, de pequeña escala, ligadas a las problemáticas de la región, de la localidad, del territorio. Soy de la idea que creo que cada región, cada localidad, cada problemática tiene que tener una solución integral, óptima, y no hay soluciones mágicas para el conjunto de problemáticas en términos energéticos que hay en el país o en el mundo, ¿no? Entonces, agrego algunas palabras clave, además de la descarbonización, que viene de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que es la descentralización, la democratización y la diversificación. Creo que la tecnología, los procesos, las soluciones tienen que ir de la mano de la participación ciudadana, por un lado, pero además tener en cuenta no solo los recursos disponibles en el territorio, sino la integración con todo el sistema socioambiental en términos de alguna manera, lo que hacían Da Vinci y tantos otros, de imitar los procesos naturales en términos de optimización, integración y reciclaje, ¿no? Es decir, estamos en una época en donde
se empiecen a diversificar no solo las fuentes primarias, sino las tecnologías, las vías de producción de los combustibles sintéticos, por ejemplo, la forma de generación eléctrica a partir de energía fotovoltaica. Hay todo un abanico, tanto en investigación como en desarrollo y ya en madurez tecnológica para el mercado, tanto en solar fotovoltaica, solar térmica, eólica vertical, de eje horizontal, geotérmica, undimotriz. Nosotros a veces nos olvidamos de la mareomotriz, la undimotriz en nuestro país es muy interesante, se ve con muy buenos ojos a nivel global esa forma de energía. Es decir, entramos en una etapa de transición energética en donde la diversificación de fuentes primarias y usos es fundamental para empezar a entender que sin integración, ya sea de esas fuentes para complementar, porque el problema de las energías renovables es la intermitencia, es decir, entramos en un problema de generación y almacenamiento, ¿no? La intermitencia de las fuentes renovables es el tema hoy en día, y entonces es necesario considerar todas las posibilidades de integración de almacenamiento y de generación, para que todas esas fuentes puedan ser aprovechadas al máximo, óptimamente, y con el menor impacto socioambiental posible. Es decir, no podemos pensar como en la vieja escuela en proyectos de gran escala y estudios de impacto ambiental solamente, sino que hay que integrar también la cuestión socioambiental en los estudios de impacto y pensar que la descentralización y los proyectos de pequeña escala siempre van a ser de menor impacto para el territorio que los de gran escala. ¿A qué te refieres con intermitencia? Claro, en la era de los combustibles fósiles, uno extrae petróleo, extrae gas natural, lo almacena y dispone cuando quiere. Lo transformas, refinería, destilería, lo transformas en nafta y lo almacenas fácilmente. ¿Está bien? Eso está como muy aceitado, literalmente, en la era de combustibles fósiles. En esta transición energética hacia energías renovables y vectores energéticos asociados, es decir, portadores de esas energías, tenemos el problema de la intermitencia. Cuando hay viento, tenemos energía. Cuando hay sol, tenemos energía. ¿Qué pasa cuando no hay sol y cuando no hay viento? Por ejemplo, estaba viendo la hora potencia pico en Argentina. Desde hace 10 años está cambiando desde las 8, que es la hora pico de demanda, se está desglosando a las 3 de la tarde también. A las 3 de la tarde hay una hora pico también. Ahí, por ejemplo, sería muy importante la energía solar que no tenés que almacenar. Pero, ¿qué pasa con ese pico de demanda a las 8? Tengo que almacenar la energía solar, por ejemplo, en baterías y después utilizarla. Entonces, empieza a aparecer el problema de la gestión inteligente de la energía en términos de almacenamiento. Necesitamos almacenar la energía que producimos cuando hay mucho viento, cuando hay sol, y luego disponerla cuando tenemos alta demanda. Es decir, matchar de alguna manera oferta y demanda. En eso empiezan a aparecer opciones y alternativas que se vienen estudiando hace 50 años, como las baterías de litio, por ejemplo, o el hidrógeno verde, que hoy es un vector energético más asociado a esa renovable, a esa intermitencia. Hoy ese hidrógeno verde, en realidad, en términos de transporte y almacenamiento, no es muy viable, entonces se piensa en los derivados del hidrógeno verde, combustibles sintéticos producidos a partir de hidrógeno verde, como por ejemplo metanol, amoníaco, metano líquido, etc. Hay una gama de posibilidades de alternativas de combustibles sintéticos producidos a partir de hidrógeno verde, que se produce por electrólisis con energía renovable, pero para eso también necesitamos dióxido de carbono. Y ahí viene el tema de la descarbonización. Es como una opción muy prometedora en términos de descarbonizar industrias, porque puedo capturar el dióxido de carbono de industrias, de la generación eléctrica, del CO2 biogénico de las plantas de bioetanol o biogás que hay en Córdoba. Córdoba es la provincia con
mayor potencial de CO2 biogénico en el país. Y eso sería muy importante para, por ejemplo, unir con hidrógeno verde producido con energía renovable, y ahí tengo una forma de almacenar y gestionar inteligentemente esa intermitencia de la energía. Y Agustín, hablaste de la participación ciudadana como parte de este proceso, y también Sergio. Y quiero preguntar entonces a Gaby, ¿qué rol cumple la participación ciudadana en esta transición energética? Gracias Sole. Bueno, yo tal vez acá voy a dar una mirada un poco distinta, más conceptual, y más desde tal vez el otro lado de cómo se piensa el futuro de la energía, la planificación, que es acompañando a personas y comunidades que les toca ser quienes muchas veces reciben proyectos o quienes se ven convocadas a instancias de participación. Y lo que a mí me ha tocado ver, como lamentablemente, es que muchas veces las instancias de participación o las preguntas que llegamos a hacerle a las personas son como preguntas incompletas o preguntas tan angostas que finalmente la participación pierde todo sentido, ¿no? Doy un ejemplo tal vez como más mediático que está pasando ahora en Chile, por ejemplo, con la Estrategia Nacional del Litio, ¿verdad? Nuestro país decidió el año pasado, hace casi un año, comenzar a explotar el litio de cierta forma, de alianza público-privada, definió que se iba a crear una red de salares protegidos y comenzaron una etapa de consulta, sobre todo consulta indígena. Y llegaron y la gente que fue a hacer la participación se tuvo que devolver, ¿no? Porque en el fondo ellos llegaban para decir, bueno, ¿cuáles van a ser los términos de la explotación, ¿verdad? Y la gente que estaba ahí decía como, si nadie nos ha preguntado si nosotros queremos que conviertan nuestros humedales, que son fundamentales para la vida andina, en minas, porque la minería del litio es minería del agua, ¿verdad? Entonces ellos decían, ¿por qué tenemos que negociar? En el fondo que me rompan la casa por este camino o por este otro, o que me compensen A o B, ¿verdad? Estaban súper en desacuerdo con los términos y de hecho hubo un fracaso de esa consulta, se tuvo que partir de nuevo, ahora hay consulta por otro tipo ya. Y eso lamentablemente no es excepcional. Como a mí me ha tocado mucho ver que a las personas cuando llegan con estas posibilidades de avance de la infraestructura energética, siempre es para definir cosas, más bien detalles operativos, ¿verdad?, del avance de esta infraestructura, y nunca para considerar si realmente están al servicio de las personas donde estos impactos se van a vivir y los territorios que van a encarnar este futuro de la transición. Lamentablemente. Y ahí entra todo el tema de, más que una participación, de poder ser parte, cuál es el nivel de democracia ambiental que estamos viviendo, democracia económica también, ¿verdad? Porque la decisión de cómo vamos a vivir energéticamente es una decisión política que lamentablemente está muy despolitizada. Entonces a las personas las decisiones les llegan ya tomadas de antemano, ¿verdad? Y no tienen la posibilidad de replantear, oye, ¿por qué me llega a mí? ¿Por qué está planificado el sistema siempre para la expansión energética, ¿no? Que era algo que yo también mencionaba ayer. Cuando en todos los lugares donde esto se está instalando están, bueno, muy agobiados generalmente por impactos ya existentes, lo que ellos querrían es un proceso de regeneración, de recuperación de sus territorios, y lo que se encuentran es todo lo contrario, que tienen que recibir otra capa de actividad industrial, y muchas veces con impactos que simplemente no se pueden compensar, ¿verdad? O sea, no hay un punto en el que ya no se trata de mayor o menor intención de quienes implementan los proyectos, sino de que los ecosistemas tienen límites, ¿verdad? Tienen una capacidad de carga, y eso simplemente no se puede ignorar y no se puede trascender por la mera voluntad o la mera compensación económica y tecnológica. Y desde ahí, como yendo a la reflexión un poco más grande, por eso yo pienso siempre la energía y esta pregunta por qué energía queremos a futuro desde la antropología y desde el decrecimiento. Y acá, como siempre lo trato de situar, si hacemos como un zoom más lejos de la historia de la humanidad, siempre hemos sido una especie que vive de la energía del sol, de una u otra forma. En las plantas, en la carne, en el sol mismo, en el agua también, cuando usábamos molinos, por ejemplo, hace mucho tiempo. Y si uno observa la historia de la humanidad y la energía, el paréntesis que hemos tenido con los combustibles fósiles han sido un paréntesis de aproximadamente 200, 300 años, en una historia de especies que tenemos de 200.000 años, en la cual vivimos con esta ilusión de la abundancia de la energía, ¿no? La ilusión de una energía barata, una energía que, como decían por acá, es fácil de transportar, es muy densa energéticamente, ¿verdad? Tú gastas muy poquito para obtenerla y te rinde mucho, ¿verdad? Es como
como una maquinita maravillosa que nos ha permitido mover una cantidad de tierra en el planeta, producir una cantidad de objetos que son los que nos rodean ahora. Todo eso es gracias a la civilización fósil. Pero esa época ya se acabó, ¿no? O sea, esta energía siempre tuvo un precio ecológico, un precio social que se pagó en los cuerpos de la gente que ha vivido los fuertes impactos de los combustibles fósiles mucho antes de que descubriéramos el calentamiento global. Y ahora, por suerte, como humanidad decidimos que eso ya no va. Entonces, pensar el futuro de la energía para mí es también pensar el futuro entendiendo que ese paréntesis se acabó y ahora estamos en un proceso de descenso energético y tenemos que adaptarnos a los límites naturales de las otras formas de energía. Y ese es el verdadero desafío, creo yo, como de la creatividad humana, de encontrar otras formas de vivir que no sean de estas del verdadero derroche energético, que es lo que tenemos hoy día. Y solo por ese camino podemos encontrar una intersección con la justicia ambiental, porque hoy día no lo estamos encontrando. Y alarmantemente van creciendo los conflictos relacionados a energías renovables. ¿Poder contarnos un poquito qué es el decrecimiento y cómo se pensaría un futuro de la energía a partir del decrecimiento? Claro. El decrecimiento, así, en una frase, en una sola como idea, ¿no? Es la idea de que tenemos que planificar un descenso en nuestra necesidad de materiales y energía, ¿verdad? Que reconoce que existimos en un sobregiro ecológico, en un planeta que está completamente consumiendo más de lo que puede regenerar y que necesitamos urgentemente planificar nuestra economía, nuestra sociedad, nuestras formas de vida, nuestra cultura, todo, para poder avanzar avanzar a un escenario futuro, a una sociedad en la cual necesitemos mucho menos para vivir bien, y que haya justicia social, obviamente, que esto se haga de una forma que no sea empobrecimiento, sino que sea una abundancia compartida, una abundancia pública, ¿verdad? No el modelo de hoy día que es todo abundancia privada, como todo cercado. Y es una escuela que plantea este concepto, como principio, ¿verdad?, del reconocimiento de los límites planetarios para pensar una serie de políticas, propuestas, entre ellas el descenso de la energía. Y ahí, bueno, hay una serie de propuestas que se basan también en algo que mencionaba Agustín, ¿no?, de descentralizar, de democratizar, de descomodificar, yo diría de repolitizar la energía, de volverla a anclar mucho más en las comunidades, las personas que la usan, y terminar como con estos sistemas tan titánicos, tan gigantes que han estado diseñados y se han configurado para el desarrollo de las industrias capitalistas, ¿verdad? Que tienen los problemas que todos sabemos que hemos estado hablando estos días. Y bueno, ahí es como una pluralidad de propuestas y perspectivas que están ahí dando vueltas en ese ecosistema. A partir de haber escuchado a Sergio, en este caso Sergio, a Gaby y a Agustín, ¿hay algo que quieras agregar? Sí, claro. Primero, respecto a las tecnologías y a la enorme diversidad de opciones, si uno mira la riqueza territorial o los recursos territoriales, ese abanico se limita. Es decir, no es necesario pensar en todas las alternativas, sino fundamentalmente en aquellas que el territorio puede entregarnos fácilmente. Y ahí me cuelgo con un planteo de Gaby, al que adhiero plenamente en su marco general, pero considero que el mundo va hacia una profundización de la fosilización, no va hacia un impacto de las renovables. Así que ahí es donde los estados subnacionales empiezan a jugar un partido mucho más importante que los propios estados nacionales y que las propias regiones nacionales. Entonces, por eso Córdoba intentamos siempre volver sobre nosotros para ver cómo resolvemos nuestros problemas, pensando precisamente en cómo reducir los consumos energéticos, que curiosamente hay una paradoja a nivel mundial, que es que a medida que avanzamos en herramientas y tecnologías cada vez más eficientes, los consumos aumentan exponencialmente. Es una locura, pero funciona así. Es decir, no existe ese mito maravilloso, ojalá se pudiera cumplir, que la tecnología va a resolver los problemas de crecimiento en el consumo energético. Dicho esto, hay una alternativa, y voy a poner un ejemplo muy específico, donde uno puede trabajar en los territorios
no agregando problemas, sino resolviendo los problemas que ese territorio tiene y generando energía con los problemas que hoy tiene. Eso es la producción animal y los desechos animales. Si yo traslado los desechos animales, hoy tenemos grandes concentraciones, grandes cuencas lecheras, grandes cuencas de producción de carne porcina, eso no va a parar, por más que uno desee migrar hacia hacia un consumo mayor de vegetales y demás. Uno sabe que la proteína animal es una enorme concentración de proteínas, al igual que los fósiles, ¿no? Hay una competencia como desleal, digamos, en un kilo de carne tengo mucha más proteína que en un kilo de lechuga, por lo tanto, eso no va a desaparecer. Lo que sí tiene que desaparecer es la enorme emisión de gases de efecto invernadero, entre ellos el metano, que producen los desechos animales. No solamente los desechos animales, nuestros desechos también. Acá en la planta de residuos cloacales hay un biodigestor que captura los gases de todos los cordobeses y los transformamos a esos gases en energía eléctrica. Entonces digo, un problema real, concreto, ambiental, que tiene que ver con el no tratamiento de los residuos de la producción intensiva de animales, puede resolverse con algo que es infraestructura energética, pero que es infraestructura ambiental. Entonces allí estaríamos resolviendo un problema del territorio y resolviendo el problema de la demanda energética de ese territorio, porque podría alimentarse con la energía de los desechos. Eso es economía circular y eso es un modo de encarar los territorios de manera sostenible. Agustín, ¿algo que quieras agregar? Coincido con el optimismo bien informado, diría Benedetti, iba a decir, el pesimismo es un optimismo bien informado, en relación a que se está acabando la era de los combustibles fósiles, y me desdigo de lo que decía hace 10 años atrás, ¿no? Porque uno a veces entra en ese discurso, pero también en los 70, cuando se empezó a acabar en la crisis del petróleo y las guerras del petróleo, etcétera, de los años 70, se tenía la misma idea de que ya se transicionaba hacia un mundo verde. Y en realidad, lo que hizo la humanidad es extraer, aparecen nuevas tecnologías de pozos horizontales y shale gas y fracking y no convencionales. Y entonces el pico de Hoover del petróleo y del gas subió de vuelta y hoy estamos en ese momento en donde se renuevan tecnologías para extraer hasta la última gota de lo más barato en términos económicos. Ahora, en términos de héroe, y esto yo siempre lo traigo sobre la mesa porque no se habla mucho, saquemos el axioma económico de que la ganancia y la rentabilidad, la maximización de la rentabilidad en el sistema capitalista es lo que manda, ¿no? Es el axioma cero. Aún sacando eso, en términos en términos energéticos, cuando en los años 60, 70 necesitábamos un barril de petróleo para extraer 100, con los no convencionales eso bajó a 40, y hoy estamos en 1,5 hasta 1,10. Es decir, que en términos energéticos, hoy el petróleo y el gas no convencional son competitivos con la energía eólica, la energía nuclear, la energía solar. Necesito un barril equivalente de petróleo para extraer 5. ¿Está bien? Y entonces, en términos energéticos, además de lo económico, manda ese índice, ¿no? Es decir, ¿cuánta energía necesito para extraer otra tanta? Ahora bien, si uno se fija en los costos nivelados de la energía, y esto Sergio seguro que sabe mucho, y más que yo, que es de well to wheel, es decir, el pozo y la rueda, ¿no? El análisis de ciclo de vida completo que pocas veces se hace. A veces en términos académicos se hace, pero no se usa mucho en la industria, en las empresas, menos en el sector energético de generación, transporte y distribución. Ese costo nivelado siempre te va a dar más bajo cuando mayor es la escala de la producción, ¿no? Si yo, ejemplo, produzco, no sé, tantas toneladas de metanol con 200 megawatts eólicos, y ese costo va a ser mucho mayor que si instalo un parque de 2000 megavatios y produzco metanol a gran escala, que es lo que se está pensando. Entonces,
esta era fósil en realidad sigue por el lado de lo sintético. Sí, seguimos y vamos a seguir, para ser realistas, extrayendo todo el gas no convencional que ahí tenemos para rato, por ejemplo, con Vaca Muerta, ¿no? ¿Es equivalente a no convencional para los no? No, sintético es del petróleo vos podés producir con procesos que son complejos, pero que están muy instalados en la industria de refinación y destilería, un montón de tipos de naftas, por ejemplo, ¿no? Fácilmente. ¿Cómo hago yo para transportar, por ejemplo, en barcos o aviones? La electrificación llega a un límite. Ya se está viendo en Europa. Los autos eléctricos y la electrificación del sistema de la matriz, en términos de decir, transicionamos a renovables y electrificamos todo, y tenemos autos eléctricos y trenes eléctricos y colectivos, tiene un límite, que es, por un lado, la infraestructura eléctrica de transporte y distribución. Ya, por ejemplo, en Argentina, colapsada, sobresaturada. Y en Europa también ven que los autos eléctricos están sobresaturando las redes. Entonces la electrificación tiene un límite. Entonces para alimentar aviones o barcos, el eléctrico no sirve. ¿Está bien? Porque el peso de las baterías, digamos, es más de la mitad de la infraestructura total, de la tecnología. Con lo cual necesitamos toda esa infraestructura, alimentarla con nuevos combustibles, que son los mismos como los biocombustibles. El bioetanol es etanol. El biodiesel es diésel. Es el mismo combustible. El hidrógeno verde o el hidrógeno azul, el hidrógeno de donde venga, es el mismo hidrógeno. ¿Está bien? El metanol, por ejemplo, es un combustible que se usa para transporte marítimo desde hace un tiempo y ahora está creciendo porque se puede producir a bajo costo con hidrógeno verde de energías renovables y con dióxido de carbono, por ejemplo. Y la integración en relación al alimento de energía es otra cuestión que tocó Sergio que me parece súper importante. Creo que de vuelta traigo el tema de la integración. Es fundamental pensar estos problemas en términos integrales, ya sea desde las perspectivas antropológicas, de todas las ciencias sociales, económicas, etcétera, cuando la visión a veces es muy tecnocrática y se piensa que la tecnología es solución para todos los problemas, no. En función de que hoy la industria química está ligada a la industria energética, la industria alimenticia, el amoníaco, es un ejemplo. Yo no soy muy amigo del amoníaco por la toxicidad, pero el amoníaco te sirve para los fertilizantes, que a la vez te sirven para optimizar la producción del maíz, que a la vez te sirve para capturar el CO2 y producir bioetanol. Y con los desechos de la industria del bioetanol y la industria del cerdo se produce biogás. Y si capturas el CO2 y capturas nitrógeno con unidades de separación del aire, producís amoníaco de vuelta. Es decir, tenés muchas alternativas y muchos procesos de bioeconomía circular y de economía circular en donde la industria energética empieza a integrarse a la industria química, a la industria de alimentos y hoy las mismas industrias de acero, siderúrgica, de alimentos son las que también hacen generación distribuida porque ven que les conviene producir su propia energía, ¿no? Como hacen los campos acá. Súper complejo. Eso es. Y Gaby, ¿alguna última palabra para cerrar esta parte? Voy a responder muy cortito a dos cosas que mencionaron en mi intervención. Primero, que lamentablemente te encuentro razón de que no, claro, no, mucha gente está muy interesada en que la época fósil no se acabe, ¿no? A pesar de que al parecer, ingenua yo, o no sé si me compré mucho los discursos, pero hubo un momento en los últimos 10 años en los que parecía que había más o menos un acuerdo que esto ya no iba más porque nos estamos haciendo un suicidio colectivo, básicamente. Pero ahora último han comenzado a aparecer cada vez más esta idea, bueno, pero lo explotamos así, el gas no es tan malo, en fin, hay como una letra chica en la que cada vez más, hablé de esto también en la sala de decrecimiento, en la que cada vez más los futuros energéticos tienen
tienen una parte abajo que va por debajo de la línea del eje X, que es como, bueno, todo este carbono que seguimos emitiendo lo vamos a absorber de alguna forma, ¿verdad? De alguna forma con una tecnología que no está probada, que no existe, pero que esperamos que exista, para no cocinarnos vivos, básicamente. Eso es muy lamentable. Yo siempre lo cuento así como se los conté, porque mi experiencia de investigaciones en Chile no tenemos explotación de combustibles fósiles. Entonces yo tengo esta mirada como de que siempre se ha hablado mucho de que en Chile las renovables y que ahora lo que se viene es eso, que ese es el futuro, y yo siempre uso mucho, o sea, tengo cuidado en hablar de un avance de la infraestructura renovable y no de una transición, porque no hay una transición, lo que vemos es un proceso de adición energética. O sea, si ustedes ven, hay un sitio web muy bueno que se llama Our World in Data, si lo conocen como Nuestro Mundo en Datos. Hay una parte en la que ustedes pueden ver como un gráfico que muestra la demanda primaria de energía que ha tenido la humanidad desde que se tiene registro, y es como una gran torta que va creciendo, ¿no? Y arriba finito se ve así como solar y eólica, son como unas líneas. Y el grueso es combustibles fósiles, ¿no? De distintos tipos. Biomasa, que es leña principalmente, está como abajo, que es lo que siempre usamos los seres humanos. Entonces, claro, no hay una transición realmente, pero me interesa a nivel discursivo a mí, porque eso es lo que le dice mucho a la gente cuando llegan estos megaproyectos energéticos, y el eslogan de lo renovable se ocupa mucho para justificar impactos más allá de las emisiones. Y acá solo quiero delinear un poco lo que está pasando con el hidrógeno verde en Chile, porque me parece muy interesante que como vector prometedor, que supuestamente es renovable, que no emite CO2, porque para quienes no sepan, el hidrógeno es un vector energético que se puede sintetizar de distintas formas. Hoy día el 99% del hidrógeno que se produce derivado de combustibles fósiles. Entonces es un hidrógeno no muy limpio, no tiene mucha gracia, pero el hidrógeno también se puede producir con electricidad y agua, que es un proceso también muy antiguo, esto siempre se ha sabido, no es como una tecnología de ahora, pero lo que sí se está impulsando mucho ahora es que se produzca esto a gran escala, porque se espera que el precio de las renovables sea tan bajo que el precio que resulte lo va a competir con los fósiles. Eso también es lo que comentaban, de que se están nivelando los costos. Ahora, el problema es que para hacer viable eso, tú tienes que hacer proyectos que son muy gigantes, muy, muy grandes, porque si no las economías de escala no te dan. Entonces, ¿qué está pasando ahora en Chile? Que como nos queremos convertir en exportadores de hidrógeno verde, la política ha destinado 2 regiones del país a convertirse en unas grandes canteras de infraestructura energética para la producción de hidrógeno, para que después hidrógeno que se convierte en amoníaco, además, porque es más fácil de transportar. El hidrógeno tiene una serie de problemas, y con ese amoníaco se va a Europa para que los europeos puedan andar en autos eléctricos. Entonces, claro, la gente en Magallanes, en Antofagasta, que no tiene agua potable, no tiene electricidad, ve que su territorio se está convirtiendo en unos campos de parques eólicos, parques solares, infraestructura de transmisión, desaladoras, que son un tremendo problema en la costa. En Chile no están reguladas, megapuertos que afectan tremendamente la vida marina. Nosotros tenemos la tasa más alta de mortalidad de ballenas del mundo en el puerto de la bahía de Mejillones, en Antofagasta. Ahí mismo quieren poner más puertos. Y en fin, ¿no? O sea, es como suma y sigue. Acá no le alcanzo a explicar todo el efecto. Entonces, para esa gente, estoy cerrando. Para esa gente, claro, esta propuesta suena muy bien teóricamente, pero no se ven beneficiados. Ese hidrógeno no es para ellos, esa transición no es para ellas. Entonces, al final, de nuevo, estos territorios siguen siendo zonas de extracción, de naturaleza barata, de cuerpos baratos que pueden ser afectados sin ninguna consecuencia. Y al final, ellos se ríen de que hablen de que esto es renovable, que es limpio, porque, como, claro, no es fósil, pero el resto de la realidad es bastante familiar a las cosas fósiles que ya existen en ese territorio. Si te interesó lo que escuchaste, además de compartir este podcast con otras personas para que la conversación se siga expandiendo, te invitamos a ver la publicación con la cosecha de futuros posibles, acceder a clases gratuitas sobre nuevas economías y mucho más en www.nuevaseconomías.org.